Otra forma de escribir es desde la tensión entre dos lenguas y una manera única de entender al mundo. Escribir entre la creación y la urgencia de traducirse a una misma. Ese es el caso de Dina Ananko, escritora wajún y One Piece. Su literatura nace desde esas fronteras. Ella escribe en su lengua materna, el One Piece, y también está atravesada por la identidad wajún de su familia paterna, y traduce su propia obra al castellano. Este procedimiento no solo es un traslado entre una lengua y otra, sino un registro de la memoria oral y familiar, entre la comunidad y la ciudad, entre aquello que fue contado por las abuelas y aquello que se transforma en poesía y narración. Hola, bienvenidos a Lector Beta, un proyecto ganador de los estímulos económicos para la cultura 2025 del Ministerio de Cultura de Perú. Yo soy Jorge Malpartida Tabucci y seguimos en esta ruta para ampliar el mapa de la literatura peruana. Esa literatura que también se escribe desde las regiones y desde las lenguas originarias. En este quinto episodio conversamos con Dina Ananko, poeta, narradora y traductora nacida en Bagua, Amazonas, en 1985. Ella estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, y con su poemario Sanshiu, publicado por el CAP y Pacarina Ediciones, obtuvo el Premio Nacional de Literatura 2022 en la categoría Literatura en Lenguas Indígenas u Originarias. También es autora de Aña Shuar, un libro de relatos donde la memoria familiar, la oralidad, el mundo mítico y los conflictos de la Amazonía dialogan desde una escritura bilingüe. Conversamos con Dina Ananko el verano pasado, en la ciudad de Lima, en donde ella desarrolla su labor académica y profesional desde hace varios años. En este diálogo en la Casa de la Literatura Peruana, hablamos sobre su vínculo con la lengua One Piece, la figura de su abuela Elena Sanshiu, la voz de la mujer en la comunidad y la ironía como un recurso literario. Además, conversamos sobre las tensiones de escribir desde una identidad amazónica en un país atravesado por desigualdades culturales y lingüísticas. Para ella, escribir en One Piece es una forma de conservar su identidad y también una apuesta estética, una forma de poner en el mapa literario del Perú otra sensibilidad y otra mirada sobre el mundo. Los invito a escuchar esta entrevista y a conocer a una autora que escribe desde una cultura, una lengua y memoria heredada. Bueno, buenas tardes, Dina, bienvenida. Gracias por acceder a esta entrevista. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Bueno, bien. Hace calorcito acá, pero ya estamos bien. Claro. Bueno, esta conversación con Dina está en este verano limeño que sí ya está arrancando. Estamos creo que por encima de los 30 grados. En esta conversación vamos a hablar un poco sobre tus procesos creativos y en especial de tus obras, ¿no? Tanto de Sanshiu como Aña Shuar, poesía, narrativa. Y a partir de ello vamos a reflexionar un poco de qué significó para ti ganar el Premio Nacional de Literatura. Comencemos con algo un poquito más cercano, ¿no? ¿Cómo fue tu primer vínculo con la escritura? Creo que para escribir, primero como un camino fue estudiar literatura. Porque precisamente yo elegí literatura para escribir, porque tenía la noción de que me iban a enseñar las formas de escritura, no sé, ciertas reglas. Y en ese entonces tenía pues 17 años, yo tenía esa concepción, ¿no? Bueno, eso fue como primer gancho, digamos, o primera idea. Cuando ya conocí la carrera y todo el proceso, ya estaba enfocada a otra cosa, que es la formación de ser críticos literarios propiamente. Y luego se me abrió otra ventana, que es la traducción. Pero fue como una especie de ensayo o de apoyo, más bien, porque en ese momento conocí en San Marcos muchos de mis paisanos que ya estaban estudiando y ellos ya conocían este rubro de la traducción. Entonces, incluso creo que venían trabajando. Y a mí me invitaban para apoyarles, por ejemplo, qué significa esta palabra, cómo se dice en One Piece. Y así poco a poco me decían, tradúceme esta página, ¿no? Y yo normal, o sea, porque para mí era como algo nuevo estar escribiendo en One Piece. Y ahí comencé a escribir o conocer también la escritura en mi lengua. Para que un poco tengan más información, ¿no? Dina nació en Bagua, en Amazonas, pero ella estudió literatura acá en San Marcos. Justo me estaba contando que ella tiene más de 23 años acá en Lima, pero también tu maestría es en San Marcos, ¿no? Entonces vienes un poco de ese campo académico, pero se abrió, ¿no? La literatura te llevó luego a la traducción. Sí, en realidad, claro, mi carrera es literatura, pero siempre la traducción estuvo presente en mí, ¿no? O sea, no profesionalmente, pero como ya sabía hablar la lengua, el tema de trabajar la traducción de estos
tipos de materiales que me llegaba estuvo ahí presente. Y eso fue mi primer acercamiento a lo que es la escritura en mi lengua, ¿no? Luego tenía este sueño de ser escritora, pero no sabía qué género, porque había narrativa, había poesía, había crónica. Entonces estábamos en este vaivén, pero entré en un curso de taller de poesía y ahí fue donde ya comencé a escribir. Y luego también esta práctica de traducción me ayudó a poder practicar la escritura en mi lengua, transcribiendo los cantos. Nosotros tenemos en la cultura Wampis, o Abajún también tenemos dos tipos de cantos, ¿no? Anan y Nam. Y yo tenía un grupo de cantos y comencé a transcribir. Y eso me ayudó también a ver cómo estaba estructurado, ya como con una mirada ya con una mirada crítica, ¿no? Y ahí fue que me gustó mucho la estructura y dije, no, incluso una traducción literal salía como algo poético. Y yo dije, o sea, voy a inclinarme por acá. Y comencé a escribir. ¿Recuerdas quién? Escribir poesía. Ajá. ¿Quién era el profesor o profesora de este taller? De taller de poesía de Marco Martos, Gonzalo Espina. Y en ese momento, no me corre el año ahorita, dictaban juntos ese curso, taller de poesía. Entonces yo me matriculé y en ese momento sí fue, habíamos varios de la carrera y ahí fue mi primer ejercicio de poder escribir, pero ya con esa estructura, ¿no? De escribir los... Yo escribía en Wampis y luego la traducía en castellano y esa traducción la leía en la clase. Porque yo no tenía la noción de lo que implicaba traducirse, el tema de autotraducción, transducción, que ahorita he podido leer. Era como ejercitarme y poder conocer un poco más mi lengua, ver cómo sale. Era más de experimentar. Y antes digamos, de que tú llegues a la universidad, que tengas esta conexión con la literatura, que decías que tenías un deseo por crear, ¿no? Aún, como decías, no tan claro al inicio, pero luego con el paso del tiempo ya tuviste más conciencia. ¿Hay un recuerdo anterior, no sé si cuando eras niña, cuando...? De ser yo la narradora propiamente, no. Porque yo sí consumía mucha narración oral de parte de mi abuela. Justamente mi abuela Sanchu es la que nosotras teníamos en casa con mis hermanas y ella era la que nos contaba las historias, ¿no? Historias o mitos que están clasificados ahora así. Y luego también nos contaba su vida, su proceso de cuando era niñez, las historias que contaba su madre, sus parientes, de cómo ellos vivían cuando no estaban conformados en comunidades, todas las aventuras que tuvieron pasar incluso para poder llegar a Santiago mismo, o Carnos, que nosotros le llamamos el distrito. Y esa historia nos lo contaba mi abuela, Sanchu. Nosotros le decíamos, cuéntanos un cuento, ¿no? Y a partir de ese enunciado de cuéntanos un cuento nacía todas esas historias. Pero también ella nos enseñaba muchos de sus saberes, ¿no? Por ejemplo, los cantos que estaban vinculados con las plantas, el proceso de sembrío, cuidado de la chacra, lo que la mujer debía saber, etcétera, etcétera. O cómo cuidar los perritos, los pollitos, todos los saberes que se involucran, ¿no? Ella nos transmitía todo ese conocimiento que ella tenía. Para los que nos están escuchando, ¿no? Sanchu, el poemario de Dina, está dedicado a su abuela, ¿no? Elena Sanchu Huang, ¿no? Por su sabiduría y eterna compañía. Y esto que me hablas, ¿no? De reubicación espacial, de conocer un poco la tradición de dónde provienes. ¿Cómo lo fuiste tú ya trasladando cuando ya estabas en los talleres de poesía? Tú dices que siempre la temática era un poco esto. No sé si es un tema de nostalgia, un tema también de identidad. ¿Qué es lo que tú buscabas cuando empezaste a crear estos primeros poemas? Los primeros poemas no están acá en Sanchu. Creo que los boté, pero eran como muy superficiales, muy iniciales. Había en ese momento que también estaba conociendo Lima, recién estaba, creo, segundo o tercer año. Y estaba enfocado más a eso también, ¿no? Una parte del tema era cómo era Lima, cómo yo me estaba enfrentando a la misma dinámica del estudio universitario. Y también es todos los procesos que nosotros pasamos con los indígenas que llegamos acá en Lima, ¿no? Y creo que estaba más enfocado a eso que propiamente a la identidad cultural y todo eso. O el tema de las tradiciones, ¿no? No tocaba ese tema en ese momento, sino lo que estaba viviendo en Lima, ¿no? Tú mencionas que eres Awajún Wampis, ¿no? Y que
Esto luego se ha visto retratado ya más adelante en tus dos obras, ¿no? En Sanxiu está la parte poética y en Aña Shuar están los relatos, que incluso se relacionan un poco con la idea mítica, con la idea onírica, ¿no? Yo no sé en qué momento tú tomas mayor conciencia de estos materiales y los ves como potenciales espacios para construir tu literatura. Antes de entrar a ese taller de poesía, yo estaba escribiendo los relatos, hacía una memoria de lo que me contaba mi abuela y comenzaba a escribir. Creo que la escritura, o sea, propiamente literaria, comencé con la narrativa. En ese entonces entré a trabajar en un medio de comunicación que se llama Servindis. Es una plataforma que también ve el tema ambiental, el tema amazónico o toda la Panamazonía. Y yo tenía una ventana abierta ahí para publicar lo que escribía. Algunos de los relatos que están en Aña Shuar yo escribía en la primera versión que tenía y me lo publicaban, ¿no? Y cosa que ya en algún momento me arrepentí y dije, no, eso necesita trabajarse más, ¿no? Vi que sí, o sea, necesitaba que se desarrollase más los temas que estaba proponiendo, entonces dejé a un lado eso y luego comencé a más enamorarme con la estructura de estos cantos y comencé a escribir poesía. Y ahí sí, comencé a escribir ya después del taller, ¿no? Porque después del taller tampoco es que hayamos sacado una plaqueta o una revista, sino que ese taller me ayudó a un poquito visibilizarme, creo, ante los compañeros, el profesor incluso, y que me invitasen a un espacio de recital, ¿no? No. Pero no publiqué nada. Entonces yo seguía escribiendo y participando en los eventos. En ese proceso también uno aprende porque estás interactuando con el público, las preguntas. Y ya fui como escribiendo, ¿no? O sea, creo que fue un ejercicio constante eso. Y sí. Supongo que también llegar a publicar. Un primer contacto con el circuito literario, con este ecosistema, digamos, ¿no? Del libro, de la emisión. Mi primer recital fue en Iquitos. Y yo no conocía la ciudad de Iquitos y creo que eso me marcó porque es como que la poesía me llevaba a otras ciudades, ¿no? No necesariamente acá en Lima, sino a otras ciudades. Eso fue en 2014 y yo participé ahí, pero todavía no tenía publicación. Entonces leía relatos inéditos, porque creo que no leí poema, pero sí leí relatos inéditos y participé con un escrito, una reflexión sobre el proceso de escritura y eso me ayudó también a continuar trabajando. Enfoquémonos ahora en Sanxiu, ¿no? Que es tu poemario con el que tú ganas el Premio Nacional de Literatura, ¿no? En lenguas originarias. Este es un poemario en donde atraviesa un poco varios temas, ¿no? Está lo comunitario, lo mítico, el tema identitario, pero también este tema, por ejemplo, de ser mujer, ¿no? En una comunidad como... En el Perú en general, en un país tan machista, pero supongo específicamente en la comunidad que tú has conocido. Sí. Incluso una reflexión también sobre la conexión con lo más natural, con la tierra. Yo quería que me cuentes un poco sobre el origen de este poemario. ¿Cómo tú ya encontraste estos ejes luego de varios procesos ya creativos, de ir puliendo tu escritura hasta ya conseguir este libro, ¿no? Cada poema tiene su contexto, porque no fue escrito en un año, en un tiempo determinado. Parte de esos poemas es como que se comenzó a escribir desde 2008 hasta el 2021 que salió. Recoge mucho de ese lapso de tiempo, por eso está escrito incluso del baguazo que pasó, incluso de la experiencia que yo vivía en ese momento, del trabajo, de ser parte de la cultura mismo, ¿no? Y esta vida de la comunidad y Lima. Estaba como muy dudando de sacar mi poemario, ¿no? Al principio decía que sea un poemario donde sea solamente o donde se note solamente la voz femenina, porque a mí me intriga mucho o me interesa mucho el tema de la voz de la mujer o la imagen de la mujer en mi comunidad, ¿no? Siempre hay esa noción de que las mujeres son importantes, pero invisibles, ¿no? O sea, sí aportan, sí suman, pero hay que tener cuidado con la voz que tienen, porque puede que no sea importante lo que dicen,
o que no tengan la fuerza para una decisión importante. Es muy particular ese trato, ¿no? O incluso para la toma de decisiones, creo que en la toma de decisiones, los antropólogos dicen las mujeres son las que deciden, ¿no? Pero directamente las mujeres no participan. Y no participan porque no tienen fuerza en su voz, en sus opiniones, en sus ideas. Ese es el tema general, ¿no? Pero por otro lado, que sí las mujeres tienen una presencia importante, ¿no? Y lo relacionaban con las deidades, por ejemplo, Nunqui, que es como la madre tierra, Tzunki, la madre de las aguas, etcétera, ¿no? Antes de que Trek nos interrumpiera, tú estabas un poco elaborando esta idea, ¿no? De que a veces en tu comunidad, ¿no? La figura de la mujer está como que en esta ambivalencia, ¿no? De que es escuchada, pero no tan escuchada, incluso lo conectabas con algunas deidades o algunas partes de su visión, ¿no? Más mítica, ¿no? La mujer es importante para ciertas cosas, para estos aspectos no. Pero es importante, su presencia es importante, ¿no? Eso era como el discurso práctica, pero también en el discurso era que la palabra de la mujer era poco creíble, ¿no? Es como tantas contradicciones juntas. Y en medio de eso, las deidades aparecen, ¿no? Las principales deidades, como Nunqui, la que sostiene la tierra, el territorio, es femenino, ¿no? Y todo eso a mí me impactaba mucho, o sea, hasta ahora, ¿no? Esas contradicciones que creo yo invitan a reflexionar de cómo son las relaciones de género en la comunidad. O sea, las relaciones de género no se tiene estructurada como tal, definida como tal, pero yo lo noto ahí, ¿no? Como un hombre con una mujer, cómo se relacionan, cómo se tratan. Y sentía que, por ejemplo, a mi abuela, quien yo sentía que le debía mucho por tantas enseñanzas, por ejemplo, de las historias y de la cotidianidad misma, de los saberes, que no tuviese ese espacio para ser valorada, ¿no? Y veía también que otras familias igual, no solamente las abuelas, sino las mujeres en general, las niñas, o sea, es un tema que a mí me fastidiaba de cómo está en la comunidad, me incomodaba mucho y me dolía mucho, ¿no? Entonces dije, voy a escribir solamente que aparezca la voz de la mujer. Y por eso es que escribía poesía o poemas con ese contenido, pero luego dije, tiene que ver también con el territorio, tiene que ver con los problemas sociales que estamos viviendo, tiene que ver cómo está la figura masculina también, ¿no? Porque somos un todo. Siempre hay estas divisiones, digamos, de los pueblos, en este caso Abajún y Wampis. Yo soy Abajún de parte de mi papá, Wampis de parte de mi mamá, ¿no? De estos pueblos que existen, no solamente nosotros, sino también otros, frente al Estado, ¿no? Entonces había como una pelea interna entre nosotros de cómo nos tratamos, las dificultades que encontramos, y frente a cómo nos tratan el Estado y los otros, ¿no? Los que no son Abajún ni Wampis, ¿no? Entonces ahí esa mirada que yo le daba también a poder valorar la manera como trata el varón Wampis a una mujer, es como nos trata el otro a nosotros como pueblo, ¿no? Y yo en algunas discusiones yo les trataba de hacer ver eso, ¿no? O sea, se sienten como súper empoderados los hombres frente a las mujeres, pero hay otra sociedad que está súper empoderada frente a este pueblo, ¿no? Y eso es como en los derechos, en cómo se manejan los recursos, el territorio mismo. O sea, son esas cosas que a mí me impulsaban también a escribir, ¿no? Y eso tiene que ver mucho, no solamente de la territorialidad, sino con la política, ¿no? Claro, incluso Sí. como tú mencionas, no solo está este elemento de la mujer, ¿no? Y su papel dentro de la comunidad, pero hay como una especie de memoria cultural, pero que incluso esa memoria va hasta en el lado un poco ético, ¿no? De cómo se conecta con el mundo y que incluso aparece temas, ¿no? Como mencionas, ¿no? La conexión con la política, incluso la conexión con la pandemia, ¿no? Ahí lo que llama la atención es cómo hilaste todo eso en tu poesía, ¿no? Y ese es un poco lo que quería preguntarte, ¿no? No sé si fue un gran reto poder abarcar esos temas y darles también una unidad en este libro. Lo que creo vincula es el tema de la naturaleza, el tema, digamos, esta visión verde de lo que es la Amazonía. Y en ese territorio es que confluyen muchos conflictos, porque no solamente es los pueblos indígenas y la naturaleza, los recursos que se tienen. Estas sociedades tienen muchos conflictos de género, política, social, cultural,
esa interacción que tienen con otras sociedades. Por ejemplo, yo soy de Santiago, Río Santiago es el distrito. Los Wampis estamos en Amazonas y en Loreto. Y por ejemplo, en Santiago se colinda con los Shuar, ¿no? La parte alta de Santiago. Entonces hay mucha interacción con los Shuar de Ecuador. Y luego en la parte baja de Santiago con los Abajún y los mestizos, ¿no? Que le llamamos o los Apache, ya como un término más concreto. Y luego en Loreto están colindando con otros pueblos, interactuando con los Achuar, están interactuando incluso con Shawi, con Shipíos. Entonces hay otra dinámica, ¿no? Y estos son como fenómenos sociales que a nosotros incluso trastocan no solamente la vida cultural, sino lingüística, ¿no? Eso era lo que a mí me llamaba también a poder ver cómo hilvanamos estas historias. Si bien uno puede decidir a solamente tocar un solo tema, como una columna vertebral de lo que quieres narrar o quieres contar, pero también si estás en esta diversidad, ¿por qué no incluir esto, no? Que puede suceder en un solo territorio. Por eso para mí es como Sanchiu como una sabia que está enfrentando también en este proceso social que se vive, ¿no? Porque mi abuela vivió antes que se conformaran las comunidades propiamente, vivió toda la historia de cómo los grupos familiares se peleaban con otros, se enfrentaban con otras personas, con otros grupos familiares, y luego viene a la comunidad y también comienza a vivir ese mundo o esa nueva sociedad, ¿no? Que es vivir en la comunidad, la escuela, las normas, incluso escuchar el castellano, el hecho de ir también a los centros de salud. Cada poema que aparece ahí nos lleva a diferentes temas. Es un poemario que está en el territorio que conflictúa o que dialoga con muchos otros temas. Y sí. Ya que mencionas, ¿no? Quería leer un fragmento de Sanchiu, ¿no? El poema, ¿no? Que dice: en tus ojos conocí la historia de mis ancestros, en tu palabra vi los caminos que recorriste, cómo se enfrentaban con sus enemigos, cómo eran sus caritas, qué cositas comían, dónde caminaban, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? De también como un símbolo de sabiduría, ¿no? De tu abuela, pero que también representa a muchas otras mujeres que también están Sí. ahí, ¿no? Otro elemento que llama la atención es que tú misma decías, ¿no? Que tú comenzaste escribiendo, digamos, autotraduciéndote, ¿no? Entonces, Sí. Nárrame un poco sobre este proceso, porque también a veces en las escrituras, en lenguas originarias, muchas veces hay esa tensión entre la lengua que uno tiene y la necesidad a veces de traducirlo para llegar a un público más amplio, ¿no? Entonces, háblame Sí. sobre eso en tu poemario, ¿no? Estadísticamente, los Wampis no pasamos de 20.000. Los Abajún son más, ¿no? Yo siempre he sentido esta tensión muy violenta, porque ambos pueblos eran pueblos enemigos. Hasta ahora hay ese matiz social, digamos, en las comunidades. Pero cuando era niña era más notorio este aspecto, ¿no? O sea, porque a nosotras nos decían, eres Abajún por mi papá, ¿no? O sea, la familia siempre traslucía ahí el tema de que yo soy Wampis puro, yo soy Abajún puro, ¿no? Estábamos en ese territorio en medio, ¿no? De que teníamos ambos pueblos. La mayoría tiene esa raíz, ¿no? Esa identidad, porque pueden ser hijos de Abajún y Wampis, incluso hijos de los Apache y los Wampis, Apache y los Abajunes. Es una mezcla muy diversa, ¿no? Contextualizaba esto porque a mí me daba mucho coraje de que siempre los Abajún minimizaran a los Wampis, ¿no? En cuanto a la estadística, en cuanto a al número de profesionales que tenían, etcétera, etcétera. Entonces yo decidí escribir en Wampis, dije, bueno, esa es la parte también que soy, y voy a decidir escribir en Wampis y voy a publicar en Wampis. Eso fue una decisión. Pues por eso es que Sanchiu sale escrito en Wampis, pero luego decía, no solamente quiero que me lea Wampis, sino quiero que me lean los que son castellano hablantes, ¿no? O sea, quiero ir más allá de mi frontera territorial y por eso decidí traducir. Y claro, puede que alguien diga, pero no hay otra persona que lo traduzca, ¿no? Y yo en ese momento no encontré a alguien que pudiera traducir, pudiera conocer lo que estoy escribiendo y pudiera traducir. Hasta la fecha no tengo a nadie en quien confiar para la traducción, ¿no? Pero sí puede existir. Ahora, o sea, hay muchos jóvenes que están estudiando, también están como reflexionando sobre la lengua, ¿no? Pero en ese entonces no tenía.
Y dije, no, y lo que voy escribiendo voy a traducirlo al castellano, quiero que salga bilingüe, quiero que me lean los One Piece y quiero que me lean también los que no son One Piece. Y en ese proceso de traducción, de autotraducirte, no sé si hay algo que de todas formas se pierde, se modifica, no sé qué fue lo más complicado en ese proceso de traducción. La traducción siempre es complicado. Puedes tener la seguridad de crear y puede ser inmediato, ¿no? Puedes escribir 10 o 5 versos rapidísimo, pero en la traducción te sientas a pensar cómo trasladas esta palabra en otra lengua, ¿no? Hay mucha polémica, ¿no? Sí, hubo muchas reflexiones al respecto de que no es una traducción, es una creación de otro poema, es una traducción libre. Y tal vez lo mío va en ese sentido de traducción libre, ¿no? Pero tratando de que aparezcan ciertos elementos, pero ha habido momentos en que voy traduciendo y encuentro una palabra que mejor quiero que vaya en One Piece que ponerle un sinónimo, ¿no? Porque en los poemas tú ves qué palabra usas, puedes reemplazarlas con otro sinónimo o quieres que esa palabra esté ahí, ¿no? O incluso en la traducción he encontrado una palabra que podría necesitar explicación, que representar esa imagen en una sola palabra. Entonces lo que hice es poner en One Piece. En las traducciones aparecen los términos y es como una especie también creo que como de resistencia en el lenguaje, ¿no? Sí, puede ser. Yo creo que ninguna lengua está sujeta a no sufrir esta transformación, ¿no? Cuando se trabaja en las traducciones, todas están como sufriendo estos cambios y el One Piece, o sea, no está exento a ello, ¿no? Creo también en las traducciones, o sea, estoy como hablando de manera general, lo que invita es leer en la lengua de origen, ¿no? En la lengua en la que se escribió la obra literaria. Y yo creo que eso también se permite en mi escritura, ¿no? Si alguien quiere aprender One Piece, puede aprenderlo y leer y criticar o, no sé, observar, que se puede decir, y proponer, ¿no? Antes de pasar ya a hablar de tu libro de narrativa, quería, ya que estabas hablando un poco de los hombres One Piece, hay un poema que se llama Palabra del hombre One Piece, no sé si te animas a leer un pequeño fragmentito, ya sea en One Piece o en castellano, de una parte de este poema, ¿no? Palabra del hombre One Piece. Nunca se escucha la palabra de la mujer. Las mujeres son comepiojos. Hablan sin fundamento. No seas como una mujer. Hablas como una mujer. Como eres mujer, andas diciendo eso. Sé hombre, suelen decir los One Piece. Los Abajún también. Cuando bromean entre hombres, eres mujer, ¿no? Suelen decir. A las personas con hijas, mi tío, suelen decir. La hija de mi tío, suelen decir cuando coquetean, como si nos atrajeran, como si solos preparasen masato para beber. Aunque lo estés mirando, son comentarios de las mujeres, diciendo se olvidan del tema. Cuando no quieren problemas. Las mujercitas conversan así. Nosotros los hombres no jugamos con ello. Yo estoy acá, hablando así con determinación, viven borrando los problemas. Esa es la palabra del hombre One Piece. Ahí también está un poco presente la ironía que a veces lo mencionas, que también está muy, muy presente en tu poesía, ¿no? Sí, yo escribo con mucha ironía, hablo también con ironía, pero luego la gente no me entiende, entonces digo, ya, o sea, olvídate. Incluso para los que estén escuchando hay otro poema que se llama No sé ustedes, ¿no? En la que tú también un poco juegas con este tema de la identidad, ¿no? De qué debería ser, por ejemplo, una One Piece en cuanto a la vestimenta, cómo debería verse. Entonces, creo que interesante también esa otra vertiente, ¿no? Que sí. Más allá de todo lo que nos has mencionado, también está esta otra parte de escritura, ¿no? Que es una forma de también hacer reflexionar de cómo nos relacionamos a veces nosotros como sociedad, ¿no? Yo creo que esa marca de la ironía también es cultural, ¿no? Porque en One Piece se habla mucho con ironía. O sea, a veces pareciera que son bromas y bromas, pero sí está presente, o sea, muy fuerte el tema de la ironía, ¿no? Y eso es un tema que es un recurso a mí que me sirve muchísimo en la escritura, ¿no? Que le quita la parte oscura, ¿no? De la escritura y lo hace más accesible, más flexible, pero para tocar temas que son, no sé, fuertes, ¿no? Como el tema del machismo que no se toca en mi pueblo, que no se quiere hablar. El tema de violencia directa también, ¿no? Puede ser violencia sexual, violencia psicológica, que no se tocaba en ese entonces. Era normal corregir a una mujer, por ejemplo, ¿no? O sea, era normal ningunear a la mujer,
porque era como los que tenían la razón, los que tenían las capacidades eran los hombres, ¿no? Y estaba naturalizado totalmente, ¿no? No, acá en el poema, no sé ustedes, dice, ¿no? Suelto mi larga cabellera y me veo en el espejo. Soy One Piece, oh my God. Sí, soy One Piece, con este atuendo hermoso. Me tomo fotos para mis redes sociales. En menos de una hora tengo 5.000 likes, ¿no? Entonces, hay esta idea, ¿no? Que tú dices, pero que también genera, ¿no? Esta reflexión incluso de la discriminación que vive uno, incluso en los eventos públicos, en los eventos culturales. Sí. Esto es Lector Beta. Ya volveremos con la entrevista a Dina Ananco. Sigue a Lector Beta en redes sociales, donde subiremos más información sobre los autores y autoras entrevistados en esta nueva temporada. Publicaremos datos bibliográficos, detalles sobre sus obras, videos, detrás de cámaras de las entrevistas y mucho más. Nos encuentran en Instagram como Lector Beta y en Facebook como Lector Beta Podcast. No olviden escuchar los nuevos episodios en Spotify. Bienvenidos otra vez a Lector Beta. Seguimos con la entrevista a Dina Ananco. Quería que avanzáramos ahora a tu parte más de narrativa, ¿no? En Anya Shuar, que salió el año pasado. Estos son unos relatos, unos cuentos, en donde hay la parte mítica, la memoria familiar, pero también hay un elemento medio del mundo de los sueños. Esta idea que Anya Shuar podría traducirse como los de afuera, pero en un sentido muy, muy amplio, que puede ser no solo los que vienen de fuera de la comunidad, sino fuera. A veces uno mismo también puede ser el que viene de afuera, ¿no? Sí. Puede ser hasta una carachupa, pero también pueden ser los enemigos ancestrales, ¿no? Y el primer cuento, ¿no? Habla un poco de eso que tú mencionabas, esta idea de que los Awajún y los One Piece ancestralmente en algún momento fueron enemigos. Háblame un poco sobre el origen de estas historias, cómo las fuiste construyendo, qué fue lo que te movilizó a escribirlas. Yo siempre tengo presente la imagen de mi abuela. Mi abuela narrando historias, en este caso, ¿no? O sea, mi abuela narradora, ¿no? No es que ella se haya autoproclamado como narradora, sino que en la cotidianidad yo crecí con eso. No tenía libros alrededor, yo crecí escuchando las narraciones, crecí en la oralidad. Mi abuela lo que hacía es hacer como una mezcla, ¿no? De contarnos los mitos que no tenían nada que ver con la historia personal, sino con la historia colectiva, ¿no? Los mitos. Y luego contaba también sus vivencias. Y esto es parte de sus vivencias, pero no directamente de ella. El primer relato, por ejemplo, Anya Shuar, que también lleva el título del libro, es una historia que vivió su abuela, o sea, mi bisabuela, ¿no? En estos enfrentamientos, por ejemplo, de los Awajún con los One Piece, la antropología lo categoriza como clanes, los grupos familiares, se enfrentaban entre ellos, ¿no? Entonces, la familia más numerosa, la familia que tenía Waymaku, que tenía estos hombres visionarios, vencía al otro grupo, ¿no? Entonces, una vez que vencía, tenía la potestad de llevarse a las mujeres como botín. O también esta familia que había sido vencida podía buscar su protección de esta familia que era empoderada, ¿no? Y en ese sentido, esa mujer que servía como botín se llamaba Misat Kamamu. Mi bisabuela materna era Awajún Misat Kamamu. Cuando pasa el conflicto, ella forma parte de esa familia dominante, que en este caso era One Piece. Ella vive todo un proceso de poder ser la esposa del Waymaku, ¿no? Habrá vivido varios incidentes, varios conflictos entre otros grupos, pero una de las historias que narraba mi abuela fue donde encerraron a su familia, y lo cual a mí me lleva como imagen para poder ponerle ese título, ¿no? O sea, los que están dentro de la casa era la familia One Piece de mi abuela, y los que estaban fuera eran los Awajún que estaban acechando a esta familia One Piece. En esa casa de los One Piece estaba mi abuela Awajún, la que había servido como botín, ¿no? La Misat Kamamu, ¿no? Ella es la que le cuenta la historia a mi abuela de cómo fue ese enfrentamiento. Y eso es lo que a mi abuela también nos contaba a nosotras, ¿no? Entonces, a mí me parecía muy rica esa historia, que siempre la tuve presente para poder configurar la narración. Son imágenes muy violentas, ¿no? Porque muestran, sí. ¿No? Decapitaciones y rituales. Sí, porque eso es una historia donde nos lleva a la historia de los jíbaros, como se denomina, ¿no? Este grupo lingüístico, donde decapitaban, reducían la cabeza, la famosa tzanza, ¿no? Es uno de los pocos registros que tengo yo en la memoria
memoria de cómo mis ancestros hacían ese ritual, ¿no? Esa práctica. Y no sé los procesos exactos de cómo era para hacer el sansa, pero tengo algunas nociones y eso es lo que he podido escribir ahí, ¿no? También aparece esta idea de la cuestión mítica relacionada a algunos seres, ¿no? Por ejemplo, hay otro relato que es Zunki, que es este ser acuático, ¿no? Que aparece ahí y que también conecta un poco con los deseos, las propias frustraciones que tienen las personas que habitan, ¿no? en las comunidades, ¿no? Cuéntame un poco sobre ese otro territorio, ¿no? ¿Qué te llamó la atención de explorar esa parte? Tradicionalmente, como se dice, la visión de los One Piece se canaliza en 3 mundos macro, ¿no? El mundo del agua, de la tierra y del cielo. Entonces, en esos mundos macro viven muchos seres. Por ejemplo, en la tierra vive Nunkui, en el agua vive Tsunki, en el cielo vives las estrellas, las constelaciones, los truenos, rayos, etc. Pero está la luna, ¿no? La luna como género masculino. Esas historias, por ejemplo, no son las vivencias de mi abuela, no son mitos que se cuentan en la comunidad como algo colectivo, una historia colectiva, ¿no? Y mi abuela también lo contaba eso, ¿no? Pero esa historia colectiva también se trasladaba a la cotidianidad y formaba parte de la familia, porque como se creía en esas entidades, ahora como que se ha trastocado con la religión, pero en ese entonces había, digamos, experiencias de las familias que habían tenido contacto con estos seres, ¿no? Así como con Tihai, con Nunku y con Tsunki. La idea que nos da es que Tsunki te podía facilitar todo lo que tiene que ver con el agua, ¿no? El río, el mundo de abajo. En esa visión nos transmitía una cultura mucho más desarrollada o diferente a lo que es la comunidad, ¿no? Misma, ¿no? Del mundo de la tierra, ¿no? Y que dentro de la historia de Tsunki, por ejemplo, un ancestro tuvo la conexión con Tsunki y pudo visitar ese mundo, pero que en ese proceso de convivencia no cumple una indicación de la familia Tsunki y se rompe ese camino. Lo mismo sucede con Nunku y lo mismo sucede con esa deidad luna, que es el mundo del cielo, y se rompen los lazos y se convierten como más complejos estas relaciones, ¿no? Y luego lo que sirven estas relaciones son los sueños, los cantos, entonces como que se reducen, ¿no? No es tan como directa que antes se vivía. Como es parte de nuestro proceso, de las creencias, de lo que nosotros convivimos en el espacio, cuando mi abuela contaba esas historias, yo de niña asumía que Tsunki vivía en el río, que es el río Santiago, el Canús, en las partes más profundas, ¿no? De niña yo soñaba mucho con poder encontrarme con estos seres, pero era como mi fascinación era más con Tsunki que en otros seres, ¿no? Pueden ser mitos estos, tienen parte del conocimiento, digamos, comunitario, pero al final estos son historias, son relatos literarios, ¿no? Háblame un poco sobre ese procedimiento, cómo trasladarlo oral, trasladar lo que tú escuchaste de pequeña allá al material literario, ¿no? Lo que yo quería ahí es crear, tomar como referente estas deidades. Igual hago en la poesía, ¿no? Lo tomo como referente las deidades presentes o las divinidades presentes en nuestra cosmovisión, en nuestra cultura, pero traerlo a nuestro contexto actual, ¿no? Lo relacionaba mucho con el sufrimiento de la familia y me gusta mucho narrar con esta estructura oral. O sea, yo siempre apuesto por ello y que ojalá haya logrado, ¿no? Que la persona que me esté leyendo sienta esa noción de que alguien está narrando la historia de manera oral, pero claro, está plasmado en la escritura, ¿no? Y donde está quizás más presente este elemento del oral, incluso de lo colectivo, está en este relato sobre el baguazo, ¿no? Porque es en entrevistas que tú, como traductora, estuviste en los procesos, en los juicios, ¿no? Pero más allá de eso, es algo que está presente en la comunidad, ¿no? Y que sigue marcando ahí. Y me parece interesante cómo se puede construir también un relato colectivo de un hecho específico que aparece en las noticias, que tuvo en procesos judiciales, ¿no? Alguien me decía que el baguazo es un relato muy poético, ¿no? Bueno, sí puede tener esa estructura o esa musicalidad incluso, ¿no? A mí el baguazo me marcó muchísimo, ¿no? O sea, hasta ahora fue como algo anecdótico el hecho de ser intérprete y poder llevar el caso. Estuve como 2 años llevando el caso Curva del Diablo, pero esto lo escribí antes de yo ser intérprete. Me impactó mucho la imagen de Santiago Valera en ese entonces, Manuel Valera, porque le dieron por muerto, ¿no?
Entonces, a partir de esa imagen, yo comienzo a escribir este relato, pero también se me venía la imagen de las historias de mi abuela, ¿no? Por ejemplo, somos un pueblo que ha vivido en conflicto constante entre nosotros y luego ahora con el Estado, ¿no? O sea, eso es clarísimo. Y los pasajes, por ejemplo, de cómo un guaymaco se escapaba y podía servirse de la naturaleza, de los sonidos de las cataratas. O sea, esas imágenes a mí me sirven como recursos para poder escribir en la contemporaneidad cualquier conflicto que pueda estar pasando, ¿no? Y eso es lo que hice en el Baguás. Acá también hay la traducción, ¿no? Al One Piece, sí. pero también aparecen ilustraciones, que entiendo son unos guairuros, si Sí. no me equivoco, son guairuros antropomorfos, ¿no? Que están haciendo diferentes acciones, ¿no? Cuéntame un poco sobre eso, sobre la idea de también incluir estos dibujos y qué simbología tiene esta semilla, ¿no? Esto de los dibujos o la pintura nace en 2000, o sea, es reciente, en 2023, cuando Renber Yabarcani me invita a participar en esta muestra de la canoa, ¿no? De las melodías de los ríos. Un tema en mí que a veces cuando siento que tengo un reto, un desafío, yo me lanzo a poder probarme, creo yo, a mí misma, porque yo no estaba familiarizada con el tema del arte, o sea, de la pintura, ni el dibujo, ¿no? Me gustaba mucho el tema de llevar la poesía, no sé si la literatura en conjunto, al plano artístico propiamente, ¿no? Artes plásticas, ¿no? Me reté a mí misma y comencé en ese mundo y me gustó mucho estar experimentando también con el tema de las pinturas, el tema del lienzo, llevar a la par la escritura con el arte. Y ahí es donde comienzo a dibujar. Y esta teoría de los guairuros yo me incliné más a esta figura por el color, más que la planta misma, ¿no? Las mujeres abajún o en la Amazonía usan para hacer las pulseras, para hacer diferentes accesorios, pero a mí lo que me interesaba ahí poetizar era el color negro, el color rojo, que también está asociada con las historias de Ipak y Suba. Suba es el huito, Ipak es el achiote, son el achiote rojo, el huito negro. Justo en el mundo abajún y One Piece tenemos una historia que cuenta también sobre cómo estos elementos o estas plantas en ese momento ancestral eran humanos y eran mujeres, no eran femeninos, ¿no? Se representaban mujeres. Y hay una historia que se cuenta, ¿no? De Ipak y Suba. Entonces yo fui asociando, y incluso esos colores como elementos que tenemos en la cultura, la ropa tradicional de la mujer abajún, de la mujer One Piece también es color rojo, ¿no? El tarache es color rojo. Las pinturas que usan en el rostro, en las cerámicas, esos son los colores básicos, ¿no? O sea, colores primarios, elementales. Entonces dije, bueno, ese es un vacío que tenemos, que debemos nosotros apropiarnos, poetizar, teorizar si queremos. Y fue eso que me motivó a trabajar con el guairuro en la pintura. Y luego dije, ya en los relatos voy conversando también con Dante González, que es el editor de Pacarina, donde yo publico. Dije, vamos a ilustrarlo, que tenga esta noción de las imágenes del guairuro, hay que darle vida al guairuro, pero sí, si le ponías color como que impactaba Claro. mucho, ¿no? Y bueno, Sí. acá hay guairuros con navajas, pero también guairuros ahí en los enfrentamientos, Sí, ¿no? Y están sí. ahí parte de la simbología, ¿no? Y sentía que cuando los ilustras con guairuros, el tema de la carga de violencia como que visualmente baja, ¿no? O sea, es como más, fluye mejor, creo yo. Y ya, pues eso fue lo que me llamó la atención y dije, hay que personificar a los guairuros en los relatos, no solamente en el lienzo, sino también en los libros, ¿no? Y así nació. Como la entrevista sale en audio, ahorita Dina está con un collar y hay un par de guairuros ahí en ese sí. collar. Sí. Que Sí, incluso sí. tiene que ver esa carga simbólica que tú mencionas, ¿no? Sí, me gusta mucho el rojo y el negro. ¿Qué implicó para ti, por ejemplo, ganar el Premio Nacional de Literatura? Digamos, ya pasados unos años, haciendo una pequeña revisión, ¿qué importancia crees que tuvo? ¿Cuánto te ayudó quizás para difundir más tu obra? ¿Dónde pudiste llegar? Háblame un poco sobre eso. Uy, ya. Tú sabes que en el Perú es como un desafío ser escritor, escritora. Y aún más si escribes en una lengua originaria. Y yo creo que ni mi familia creía que yo escribía. Siempre he visto como un arte menor o un trabajo menor el dedicarse a la escritura, dedicarse al arte. Como que es
es como lo haces en tu tiempo libre, es algo, un ocio que tienes ahí, ¿no? Y súmale a ello el desconocimiento por el tema o por el trabajo que se hace para publicar un libro o que tenga que ver con la narrativa, la poesía, ¿no? Entonces, o sea, mi familia como estaba muy, muy alejado a esto, y el tema de escritura tampoco es que te genere dinero, o sea, no hay ingresos económicos, no te vuelves rico, digamos, de la noche a la mañana siendo escritor, ¿no? Salvo, no sé, casos particulares, ¿no? Esa era la imagen que también tenía mi familia de Dina, escritora, ¿no? Entonces me decían siempre, o sea, has estudiado para que puedas tener una vida mejor y dedícate a trabajar, ¿no? Que la escritura es como que era algo invisible en mi familia o el interés que yo le ponía, ¿no? Pero luego creo que también apoyan mucho los lectores. Cuando publiqué el libro, yo les hablaba a mi familia que iba a sacar un poemario contándole cómo iba a ser, ¿no? Que iba a tomar la imagen de mi abuela y que iba a poner el título, su nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue como ya, o sea, hazlo, a ver qué viene. O sea, no se sabía nada, ¿no? Salió el libro y en ese momento estaba presente este tema de las escritoras que estaba impulsando Victoria Guerrero con su grupo. El Comando Plat, ¿no? Comando Plat, ahí está. Creo que ahorita no hay una página, porque antes sí había, donde estaban como una lista de escritoras. Y se lanza Comando Plat y sale mi nombre ahí y lo ponen como escritora peruana, ¿no? Entonces, eso también como que yo siempre estaba como conversando con mi familia porque bueno, el entorno cultural ya es como otro contexto, ¿no? Y ahí fue como, ya, o sea, sí, pues, ¿no? O sea, estás como encaminada como escritora peruana, ¿no? Ahí fue como se vislumbró una luz de que sí, estaba encaminada en la escritura. Claro, porque hicieron un mapa, ¿no? De escritoras peruanas, recuerdo, de varias regiones, ¿no? Sí. Y yo representaba Amazonas. Eso fue uno. Luego, cuando me invitan a Guadalajara para participar en la feria, ¿no? Y yo creo que eso sí marcó, o sea, salió ya de mi contexto familiar, se expandió más, ¿no? El que crean que yo escribía. Y luego sale el premio. Ya cuando sale el premio, yo creo que ahí ya me creyeron que escribo. Ya cuando sale el premio, ¿no? Yo he recibido muchas llamadas, muchos mensajes diciéndome que ya era importante, ¿no? O sea, porque era como que antes no lo era, pero ahora sí, ¿no? Ahora sí tenía un espacio ganado porque escribo. Eso fue en el contexto de cómo no sé si mi nombre, cómo se posiciona ahí para ellos, pero para mí, o sea, como persona, a mí me bloqueó el premio, ¿no? Porque es mi primer libro. Me bloqueó en el sentido de que yo tenía que enfrentarme a muchas entrevistas, tenía que enfrentarme a las cámaras. Creo que yo no estaba preparada para eso. Y me sentía como que toda mi vida estaba a la vista de todos, ¿no? O sea, no necesariamente sea así, pero eso era lo que yo estaba viviendo en ese momento. O sea, el hecho de que más allá de mi familia sepa mi cumpleaños o más allá de mi familia sepa de dónde soy, o sea, sentía que ya se estaban metiendo mucho en el plano de la intimidad, ¿no? ¿Y te llevó a bloquear un poco creativamente, digamos, no sé si dejaste de escribir o quisiste un poco alejarte incluso de lo literario? O sea, yo seguía escribiendo, pero no estaba como entusiasmada en ya voy a sacar otro libro, o sea, no en ese sentido, ¿no? Pero estás escribiendo. Ahí fue que decidí trabajar no en poesía, sino en los relatos que ya tenía, ¿no? Y ahí sale Ayashwar, ¿no? Y Dante me dijo, ya, tu siguiente libro, Dina. Y yo le dije, acá está. ¿Qué es? Son relatos. Y dice pero no es poesía, no, le digo, voy a publicar relatos porque ahorita, o sea, no tengo estructurado qué voy a publicar en poesía. O sea, escribo, pero no tengo nada concreto, ¿no? Sin duda también el premio ayudó, como tú mencionas, a este posicionamiento, a esta idea de qué era la escritura, pero también para que llegues a más espacios. Previo a ello estuviste en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como parte de la delegación, pero luego has estado yendo a muchas ferias, a eventos como el Festival, ¿no? Entonces eso también ha hecho que tu poesía en general llegue a más lugares, a más espacios que supongo que hubiera sido un poco más difícil llegar o de manera tan rápida, ¿no? Sí, o sea, lo que te cuento es una mirada muy personal
muy ingenuo, creo. Pero, o sea, por otro lado, lo que te abre es... La poesía a mí me ha abierto muchas oportunidades. Salió en la pandemia, pero he podido viajar virtualmente a muchos países, claro, físicamente también, participar en festivales. Ha sido como una tremenda oportunidad que yo ni siquiera me lo había imaginado, ¿no? Porque imagínate venir de la comunidad, publicar y estar como viajando a diferentes países, representando a tu país. Eso ha sido como una responsabilidad enorme, ¿no? O sea, por ese lado. Y también, bueno, la otra parte también es bonito porque tienes la oportunidad de hablar sobre tu escritura, de hablar sobre los conflictos que está viviendo mi cultura, el tema de la mujer, de la niñez. Creo que la poesía, tanto el arte, invita a eso, ¿no? O sea, si no hablas de esos conflictos, si no hablas de esos problemas, creo que la escritura puede ser plana, ¿no? O sea, no tendría ese ingrediente, digamos, que hace que al leer vibre tu alma, ¿no? Y siento que, no digo que los problemas sean bonitos, pero siento que el hecho de hablar sobre estas realidades que se está viviendo en la poesía o también en el arte suma mucho para poder reflexionar, para no ser antipolíticos incluso, porque a veces como que dejamos pasar las cosas y no nos sumamos a poder batallar y a poder soñar no sé, a una realidad distinta, ¿no? Una realidad mejor, digamos. ¿Y cómo ves tú el panorama, digamos, editorial, ¿no? Ya has mencionado, ¿no? Tus 2 libros han salido con Pacarina, que es una editorial independiente. No sé cómo tú ves el espacio para publicar el tipo de literatura que tú haces, ¿no? Y en general el panorama para quienes escriben en lenguas originarias, ¿no? El tema de lenguas originarias yo siento que siempre está, hasta ahora, aunque esté muy visible, como una cuota, ¿no? O sea, he visto, por ejemplo, escritores en México que están publicando con editoriales grandes, pero siempre está como algo que tienen que considerarlo porque es un requisito a cumplir. Creo que la escritura en lenguas originarias está en ese lado, ¿no? O sea, todavía es un trabajo que va a llevar mucho tiempo, pero se está haciendo presente, y las editoriales independientes, creo yo, nos han abierto a poder dialogar, ¿no? A poder, no sé, mostrar estas otras formas de escritura o las escrituras en otras lenguas que no es necesariamente en castellano, ¿no? Porque si no habían editoriales independientes, o sea, no se conocía eso, porque a veces no comprenden. Dante no solamente tiene una editorial independiente, Dante viene de una cultura andina, conoce el tema del quechua, entonces creo que eso también lleva a que se valore ese tipo de escrituras y se pueda mostrar, ¿no? Lo que es la riqueza de acá de Perú, no solamente en el discurso, sino también que en estas lenguas se pueden escribir, se pueden manifestar, que se pueden expresar diferentes formas de pensar, ¿no? O de creación también, y creo que eso es lo que aportan estas editoriales. Y incluso es la apuesta que hacen ellos, ¿no? Sí. Y no sé si ahora tú ya estás en algún nuevo proyecto, ¿no? O sea, ¿en qué estás encaminado? No sé si por dónde lo estás ahora llevando, ¿qué nos puedes adelantar o qué te gustaría contar al respecto de ello, ¿no? Sí, ahorita estoy escribiendo poesía, estoy preparando para sacar un nuevo poemario, espero que este año salga, pero va a ser una poesía infantil. Hay muchos elementos que ver ahí, pero estaba trabajando un tiempo en Minedu, estaba viendo el tema de la educación intercultural bilingüe, que me llamó muchísimo la atención, de los procesos, de cómo se están tratando de implementar, ¿no? A raíz de eso también comencé a estudiar maestría en educación intercultural bilingüe, ahorita estoy en 3er ciclo, voy a pasar este año. Y ahí vi como un vacío también de los materiales que faltan, ¿no? En cuanto a la escritura, falta un montón en mi pueblo, ¿no? Y ya ahí decidí escribir poesía infantil. Espero también lograrlo, pero estamos trabajando en eso. ¿Y ha cambiado algo un poco en el proceso creativo, la forma en que hacías, digamos, inicialmente con Sanchiu, ahora con tus relatos, con Anya Shuar, y ahora con estos nuevos poemarios? No sé si cambia algo, estás modificando alguna parte del proceso. Lo que sí estaba haciendo era, porque mucho a mí se me critica, por ejemplo, con Anya Shuar, de los contenidos, ¿no? Que son muy violentos,
que no están como admitidos para cierto tipo de lectores. Pero yo digo, o sea, puede ser, pero yo he crecido con esas historias. De pronto ahora se está vinculado mucho con el tema de derechos humanos, derechos de los niños, y se está viendo qué tipo de lectura se quiere acercar a los niños, ¿no? Entonces estuve leyendo mucho sobre literatura infantil, cómo se están abordando acá en las ciudades, y cómo podría escribir yo desde la cultura, ¿no? O sea, cómo están los niños también. Por eso me interesa mucho el proceso de educación, de formación de los niños ahora, porque ya sé la parte de mi niñez, cómo fue, y también cómo eran lo contemporáneo de ese contexto, pero cómo están formando ahora los niños, ¿no? Y ya, o sea, yo tengo mi hijito, tiene ahorita 16 años, es un adolescente. Mi poemario infantil ya nace a partir de la experiencia con él, ¿no? Y cómo él experimenta en la comunidad y cómo se relaciona también con los niños cuando viajo, ¿no? Tengo muchos sobrinos, sobrinas, entonces como ellos, cuando, por ejemplo, tengo la oportunidad de estar ahí unos días o un mes, llegan y pues se manifiestan, ¿no? en mi presencia, y relacionado también con mi niñez, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy tratando de escribir, y recogiendo también muchos de los cantos que se practican a los niños, ¿no? Los cantos que practican los niños. Y en este proceso creativo, tú siempre escribes primero en One Piece y luego viene una sí, traducción. en las publicaciones que he hecho, sí, estoy escribiendo. Es que yo tengo como 2 archivos donde digo poesía en One Piece y poesía en castellano. Y hay momentos en que solamente me dedico a escribir castellano, que son como, ahí tengo varios poemas que todavía no los he seleccionado para publicar, porque tengo la intención de publicarlo también en castellano, no traducida, sino solamente en castellano. ¿Por qué? Porque pues el castellano, como decía una lingüista mexicana, es parte también de la lengua que hablo, ¿no? Es una lengua que habita en mí, ¿no? Aparte del Vampí Sabajún, el castellano forma parte de mi proceso comunicativo. No lo veo como ajeno a escribir, ¿no? Pero por eso te decía que es como la lengua que tú eliges escribir es una decisión también, ¿no? Y puede ser una decisión política también, en el contexto que se esté, ¿no? Claro. Así que sí, manejo esos 2 archivos. Y ya para terminar, ¿no? Haciendo como que un barrido, una reflexión de cómo empezaste tú, digamos, muy joven en San Marcos, con la escritura, tu primera idea de la literatura. No sé, ahora que ya tienes todos estos proyectos, toda esta mirada, ¿sigues viendo de la misma manera la literatura que al inicio, ¿no? No sé qué ha cambiado ahora, y ahora para ti, ¿qué significa escribir? ¿Qué significa escribir? Yo creo que no necesitas estudiar literatura para escribir, para empezar, ¿no? No sé, yo siempre hay un vacío en mí que necesité orientación vocacional. De pronto habría elegido otro tipo de carrera, pero bueno, eso es lo que hice, porque cualquier persona que tenga sensibilidad a la escritura lo puede hacer. Haya estudiado o no, lo puede hacer, ¿no? Pero es bastante complicado el proceso. No solamente es escribir, sino también publicar y mantenerse en ese medio de ser constante, ¿no? De publicar y poder interactuar con otros escritores. Eso se notó bastante cuando tú representas a un país, no sé, cuando representas a Perú en otros países. Y vaya que sí hay como una mirada bastante fuerte. Creo que es como discriminación a los escritores que vienen de provincia, o los escritores que estamos produciendo poéticas en lenguas originarias, ¿no? Es como que nosotros no teníamos la calidad de escritura para representar a Perú en otros contextos, ¿no? Y esa mirada es bastante fuerte. Y siempre hay duda, ¿no? Y creo que no solamente en la escritura, sino un profesional indígena es como, hay que mirarlo con cuidado porque vaya a ser que no esté muy bien preparada, muy bien preparado. Hay cierta desconfianza, cierta duda, ¿no? Y sí, esa desconfianza, esa duda tiene que ver mucho con la discriminación. Y eso también está en la escritura. En el arte incluso, sí. Muchas gracias, Dina, por tu tiempo. Salió muy bien la entrevista. Gracias. Lector Beta es una producción de Viñeta Comunicaciones.
Esta nueva temporada del podcast es un proyecto ganador de los estímulos económicos para la cultura 2025 del Ministerio de Cultura de Perú. Este podcast es dirigido por mí, Jorge Malpartida Tabucci. Nuestra productora general es Susan Cornejo y María Gracia Mendoza es nuestra asistente de contenidos digitales. No olviden seguirnos en Instagram y Facebook como Lector Beta, también en Spotify y YouTube, donde encontrarán nuestros nuevos episodios. Muchas gracias a todos los oyentes que siguen comentando los episodios y compartiendo los contenidos en redes sociales. Su apoyo es esencial para llegar a más personas. Antes de irnos, les contamos un poco más sobre nuestra invitada. Durante este 2026, Dina Nanco estuvo llevando su literatura a nuevos espacios. En mayo pasado estuvo en Argentina como parte de la delegación peruana en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y ahora en junio, ella participará en Arequipa del primer seminario de lenguas originarias. Este evento se realizará en Herencia Casa Cultural, en la calle Jerusalén 307D, en El Cercado, el 26 y 27 de junio. Les invitamos a participar de este evento. Y nosotros como podcast también tenemos actividades. El jueves 18 de junio conversaremos sobre Lector Beta con el Círculo de Lectura y Escritura La Pluma Chascosa, una iniciativa de los amigos de la Bibliobici de Arequipa. La cita es a las 7 p.m. en la Biblioteca Vargas Llosa en San Francisco 306, ahí en la sala Amelia Díaz. Será un club de escucha para comentar los episodios de la nueva temporada del podcast. Agradecemos también a la Bibliobici que este sábado 13 nos invitó a hablar sobre el podcast con su comunidad de lectores y las familias que se reúnen en el Parque Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Ahí participamos de su espacio Todos Aprendemos de Todos y les enseñamos a los niños y niñas a hacer un podcast para todas las edades. Y el próximo sábado 4 de julio tendré una reunión con el Club de Lectura Babel Literario de Arequipa, quienes este mes estuvieron leyendo mi libro Contra toda autoridad excepto. Será una linda charla para conocer algunos entretelones de la creación de estos cuentos frikis. Ya saben que la reimpresión de mi libro acaba de salir, así que pueden adquirirla a través de la editorial Aleteia o en Busca Libre. Y dos últimos avisos. Tenemos un sorteo de libros solo para la comunidad de La Encerrona, así que si nos escriben de parte de este podcast noticioso, los anotamos. Tienen plazo para participar hasta este domingo 14 de junio. Y el último viernes se publicó en la plataforma jugo.pe una columna mía sobre la literatura que se escribe en regiones y lo que tratamos de hacer desde Lector Beta. El texto lleva de título La literatura peruana no puede estar en un solo lugar. La pueden leer en la web jugo.pe y también escucharla en Spotify, que ahí tiene una versión en audio. Gracias por este espacio de difusión, en especial al escritor Giacomo Roncagliolo, que me hizo la invitación para publicar ahí. Ahora sí, nos vamos, suscríbanse al podcast, sigan nuestras redes sociales y todos los contenidos que subiremos en los próximos días en Lector Beta. Gracias por escuchar y hasta pronto.